Bien, entonces vamos a empezar con la voz pasiva. Ahí. Bien, entonces, bueno, la voz activa nos indica que es justamente que el sujeto hace algo. Esa es la voz activa. Cuando yo les digo a ustedes, es que pónganse activos, significa que ustedes se pongan a hacer algo. Y la voz activa es justamente eso, que el sujeto hace la acción sobre algo, ¿no? Mi abuela plancha las camisas de mi tío. Aquí yo tengo la voz activa. Mi abuela se pone en acción, se pone a planchar las camisas de mi tío. Aquí el sujeto es mi abuela. El predicado plancha las camisas de mi tío, ¿no? Ahora la pregunta es aquí, ¿sobre qué hace la acción mi abuela? Pues hace la acción sobre las camisas. Es decir, ella se pone a plancharlas y ella plancha justamente las camisas. La acción que ella hace, la hace sobre las camisas. Aquí yo tengo la voz activa, ¿no? Por ejemplo, como una hamburguesa. Yo hago la acción. ¿Sobre qué hago la acción? Sobre la hamburguesa. Me la embuto. Esa es la acción. Huelo unas flores. Yo hago la acción, no me quedo estática, no me quedo quieta. Hago la acción. ¿Qué hago? Huelo. ¿Qué huelo? ¿Sobre qué hago la acción? Sobre las flores, porque yo las huelo. Esa es la voz activa. Y la voz pasiva, aquí dice el sujeto es pasivo, es decir, el sujeto no hace nada. Y solo recibe la acción de la gente. Lo que antes era mi sujeto, ahora se va a convertir en agente. Por ejemplo, las camisas de mi tío son planchadas por mi abuela. Nos damos cuenta de que aquí, en la voz activa, la abuela es la que hace la acción. Ella es la que plancha las camisas de mi tío. Y en la voz pasiva, las camisas son planchadas por mi abuela. Entonces, aquí las camisas no hacen nada, solo reciben la acción y reciben la acción de la gente. En la voz activa, mi abuela es la que se pone en acción y aquí en la voz pasiva, pues solamente mi abuela es el agente. Pero la acción, o más bien el sujeto es pasivo, no hace nada, solo recibe la acción. Entonces, el sujeto son las camisas de mi tío. Predicado, son planchadas por mi abuela. Y aquí por mi abuela es el complemento agente. El complemento agente es el que en la voz pasiva era el sujeto. Pero ahora el complemento agente en la voz pasiva va a ir acompañado siempre por la preposición por. Entonces, si yo digo, por ejemplo, como una hamburguesa, esa es la voz activa, y para hacer la voz pasiva, yo digo, una hamburguesa es comida por mí. La hamburguesa no hace nada, se queda quietecita, se queda pasiva, esperando que yo, agente, me la devore. Entonces, tenemos tres formas de voz pasiva. Aquí les voy a poner unos ejemplos. En la voz activa, don Jesús renta cuartos. Don Jesús se pone activo, se pone vivo, pone sus carteles para rentar sus cuartos. Esa es la acción que hace don Jesús. ¿Sobre qué hace la acción don Jesús? Sobre los cuartos. Entonces, para hacer la voz pasiva, yo tengo que poner esto sobre lo que yo hago la acción como sujeto. Y pongo entonces, los cuartos son rentados por don Jesús. La voz pasiva se va a configurar con el verbo ser más el participio. Les recuerdo que el participio es aquella forma no, del verbo no personal que termina en ado, ido, to, socho. Entonces aquí fui engañada, fuimos trasladados. Esta es la voz pasiva. Tenemos otra voz pasiva que es estar más participio. Los cuartos están rentados. Y también tengo una voz pasiva con C. Es el C más el verbo en voz activa. Les recuerdo que aquí está la voz activa, miren, renta. Y aquí no importa el agente, solamente informa el sujeto pasivo. En este caso, el sujeto pasivo son los cuartos. Y aquí decimos, se rentan cuartos. Aquí, bueno, tengo una nota que dice que si quito el pronombre se, aparece de repente mágicamente un sujeto tácito. Rentan cuartos. ¿Quién? En este caso, don Jesús. Entonces, aquí tengo la voz pasiva, es el ser más el participio. Fue hecha, será comprada,
Ujú. Entonces, Sonus me presenta el ejercicio de esta manera. Me pide que yo identifique si estoy ante una voz activa o ante una voz pasiva. Dice, por precaución, las velas fueron apagadas. Aquí yo tengo el verbo ser, ¿no? Porque es en pretérito, yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, ellos fueron, ustedes fueron, ellos fueron. Entonces aquí yo tengo el verbo ser. Y aquí yo tengo apagadas. Van a decir, pero maestra, ¿eso no termina en ado, ido, tos, ocho? Bueno, sí termina en ado, solamente que en este caso, apagadas debe concordar con las velas. Las velas fueron apagadas, entonces aquí, apagadas, tiene que relacionarse con las velas. Si yo digo la vela, entonces debo decir la vela fue apagada. Si yo digo el cirio fue apagado. Aquí sí se nota el ado, ido, tos, ocho, ¿no? Por ejemplo, el cirio fue hecho. Aquí sí se nota el ado, ido, tos, ocho. Pero si cambia el sujeto, yo tengo que hacer concordar este participio con las velas. Les recuerdo que el participio tiene función de adjetivo también. Entonces, como tengo el ser más el ado, ido, tos, ocho concordado con las velas, tengo una voz pasiva. Luego, Hugo confesó haber escondido los dulces. Aquí yo no tengo ninguna forma del verbo ser. Sí, ciertamente tengo el participio, pero no tengo ninguna forma del verbo ser. Tengo el verbo haber y tengo el confesó. Entonces yo aquí tengo una voz activa. Han sido omitidos detalles del acuerdo. Aquí yo tengo la forma del verbo ser en participio también y omitidos también en participio. Y omitidos tiene que concordar con detalles. Sido omitidos. Aquí tengo una voz pasiva. Fueron omitidos, también puedo decir, son omitidos. Aquí les estoy mostrando las formas distintas del verbo ser. Entonces tengo una voz pasiva. Fue puesto en moción el plan que se había anunciado. Fue puesto. Aquí tengo fue, que es el pretérito del verbo ser, y puesto. Aquí tengo el participio, porque termina en to. Les recuerdo los participios, ado, ido, to, socho, y aquí tengo el to. Entonces es una voz pasiva. Luego, no recuerdo nada de ese día. Aquí no tengo el ser, ni tengo ningún participio. Pero yo deliberadamente puse que era voz pasiva para ver qué me dice Sonus en la retroalimentación. Esta es activa, ¿eh? Esta es activa. Luego, se harán los trabajos necesarios. Aquí yo tengo, como les dije, aquí el se más el verbo en voz activa. Aquí, se harán los trabajos necesarios. Aquí tengo otro tipo de voz pasiva. Luego, el barniz fue puesto cuando la madera estaba lista. Aquí yo tengo el verbo ser en pretérito y también tengo aquí el participio que es el que termina en ado, ido, tos, ocho. Y Sonus me da la siguiente retroalimentación. En la primera columna está la oración que yo tuve que analizar. En la segunda está pues, la respuesta que es, ¿no? En la tercera columna está mi respuesta. Aquí yo puse la primera que es voz pasiva. Sí, claro, fueron apagadas. Verbo ser más el ado, ido, tos, ocho concordado con las velas. Aquí dice, Hugo confesó haber escondido los dulces. No tengo el verbo ser, no tengo aquí ningún participio, entonces yo no tengo ninguna voz pasiva. Han sido omitidos detalles del acuerdo. Aquí tengo el verbo ser, sido, omitidos, termina en ado, ido, tos, ocho, pero está concordando con detalles, de la misma manera que apagadas concuerda con velas. Tengo entonces una voz pasiva. Fue puesto. Aquí tengo la forma del pretérito del verbo ser más el participio que termina en to. Ado, ido, tos, ocho son las terminaciones del participio. Tengo una voz pasiva. No recuerdo nada de ese día. Yo puse que era pasiva, pero en realidad es activa. Y Sonus me dice, voz activa.
en esta voz, yo, tácito, yo es el sujeto agente, es decir, el que realiza la acción indicada por el verbo recuerdo. Es decir, que yo, en el ejemplo número 5, yo me puse en acción, yo fui un sujeto activo, yo hice la acción, yo la realicé, no me quedé quieta, yo recordé. Bueno, yo recuerdo en este caso, ¿no? Entonces debe ser voz activa, y puse pasiva para ver la retroalimentación de sonos. Se harán los trabajos necesarios. Les recuerdo que tenemos una voz pasiva que se compone de se más un verbo en voz activa. Se harán los trabajos necesarios. Aquí tengo este ejemplo o este tipo de voz pasiva. El barniz fue puesto. También es pasiva porque tengo aquí una forma del ser más el participio. Entonces, aquí tenemos, y por ejemplo, en este ejercicio de voz pasiva y voz activa, yo tengo que identificar aquí si estoy ante una voz pasiva o si estoy ante una voz activa. Más bien, ¿cuál es la voz pasiva de aquí? Aquí dice, en la 1, anunciaron a los finalistas en el periódico. Aunque nosotros no tenemos aquí un sujeto explícito, lo tenemos tácito, anunciaron, ¿quiénes? Ellos. Pues nos damos cuenta de que ellos o ustedes, no sé, se dieron a la tarea de anunciar a los finalistas en el periódico. Hicieron algo. Entonces aquí yo tengo la voz activa. Luego, los finalistas serán anunciados en el periódico. Aquí tengo el verbo ser más el participio que tiene que concordar con finalistas. La voz pasiva está aquí, en la B. Luego, los finalistas aparecieron anunciados. Pues sí, claro, aquí tengo un participio, pero tengo el verbo aparecieron y ese no cuenta en la voz pasiva. Entonces, la voz pasiva es la B. En el ejercicio 2 dice, expusieron los mejores platillos del estado en la exhibición. De nuevo, expusieron, no tenemos el sujeto, pero sabemos que ellos o que ustedes que hicieron así, se pusieron activos, no se quedaron quietos, se pusieron activos para exponer sus mejores platillos. Aquí tengo entonces yo la voz activa. Mostraron los mejores platillos, es lo mismo, no se quedaron quietos ustedes o no se quedaron quietos ellos, se pusieron activos para mostrar los mejores platillos. Luego tengo, los mejores platillos del estado fueron expuestos en la exhibición. Los mejores platillos no hicieron nada, fueron pasivos, se quedaron quietos, esperaron a que otros los pusieran ahí en la exhibición. Además, aquí tengo el verbo ser más el participio expuesto, termina en ado, ido, tos, ocho, y expuestos concuerda con los mejores platillos. La voz pasiva está, entonces, el inciso C. Luego, los veterinarios han rescatado a los gatos ferales. Aquí yo tengo han rescatado, no tengo voz pasiva. Los veterinarios se pusieron en acción para rescatar a los gatos. Pero yo puse que era la voz pasiva esta para ver qué me dice Sonus. Siempre haré esto, ¿no? De poner deliberadamente una equivocada para ver qué me dice Sonus. Entonces, vemos que la 1 no es la voz pasiva. Los veterinarios rescataron a esos gatos ferales. Aquí también tengo una voz activa. ¿Por qué? Porque los veterinarios se pusieron activos para rescatar a los gatos, hicieron la acción, no se quedaron quietos. Luego, en la C, esos gatos ferales fueron rescatados por los veterinarios. Los gatos ferales se quedaron pasivos. Ellos no hicieron nada. Simplemente esperaron a que los veterinarios los rescataran. Entonces, aquí en el ejercicio 3, la voz pasiva es la C. Yo puse la A para ver qué es lo que me dice Sonus. Sonus me dice que efectivamente los finalistas serán anunciados me dice Sonus que los finalistas serán anunciados en el periódico. Es ciertamente una voz pasiva. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo el verbo ser más el ado, ido, tos, ocho concordado con finalistas. Serán anunciados. Aquí tengo la voz pasiva. Los mejores platillos del estado fueron expuestos. Ellos no hicieron nada.
se quedaron quietecitos esperando que alguien los llevara a la exposición. Entonces aquí tengo el verbo ser, más el participio, ado, ido, tos, ocho, aquí tengo el to, pero en la voz pasiva el participio debe concordar con los mejores platillos. Y dice aquí, los veterinarios han rescatado a los gatos ferales. Sonus me dice, cometiste un error, elegiste una oración equivocada. La oración en voz pasiva es, esos gatos ferales fueron rescatados por los veterinarios. En ella, esos gatos ferales es el sujeto paciente. ¿Qué significa sujeto paciente? Pues que no hizo nada, que se quedó quietecito, se quedó esperando, paciente, digamos de alguna manera, ¿no? Es el sujeto paciente que recibe la acción del verbo. Fueron rescatados. Entonces, aquí, bueno, tenemos la voz pasiva versus la voz activa. ¿Les parece bien si vamos a los ejercicios para que ustedes, por favor, me ayuden a definir si estamos ante una voz activa o alguna voz pasiva? Voy a compartir la pantalla, permítanme.